palabra hebrea para tocar es la palabra nagá. Nagá, N-A-G-A, por supuesto, en la fonética latina. Esta palabra nagá quiere decir poner la mano encima, golpear, azotar, derribar, destruir, herir. Así que se puede usar de muchas formas. Se puede decir no hieran al ungido del Señor, no destruyan al ungido del Señor, no azoten al ungido del Señor, no toquen al ungido del Señor. Pero esta palabra está en el contexto que habla la palabra de Dios que estamos leyendo, habla en un acto relacionado con un acto físico negativo. O sea, no es el tocar de te voy a tocar, es tocar a una persona negativamente, herir, golpear, azotar. Exactamente. Tenemos que David era ungido o no era ungido. David era ungido también. Pero fíjate que David nunca usa esa palabra sobre él. Él lo usa en una situación específica. No tocar al ungido del Señor. ¿Refiriéndose a quién? A Saúl. David era ungido, pero nunca dijo no me toquen a mí que soy ungido del Señor. Él se refirió a un contexto donde él podía herir, azotar a un ungido, y por eso David usa esta palabra. De hecho, porque se confunden las cosas, y hoy en día mucha gente utiliza eso, no toquen al ungido del Señor, diciendo no critiques a alguien, o no critiques o no corrija a alguien que de verdad está haciendo algo mal. Muchos pastores utilizan esa palabra para decir yo soy ungido de Dios, a mí nadie me puede corregir. No es cierto, porque vuelvo a preguntar, ¿David era ungido de Dios? Sí. Y Natán se puso delante de él y lo corrigió. No te es lícito lo que hiciste de matar al esposo de Betsabé. Y David aceptó la corrección. Así que esto se usa muy mal cuando se dice a los ungidos de Dios no se le puede decir nada. No. A los ungidos de Dios sí se les, por caridad muchas veces hay que decirle 4 cosas bien dichas. En este primer contexto que lo estamos viendo, aquí David se refiere a no herir, azotar, dañar, golpear, destruir a alguien que es ungido. Por lo tanto, si uno puede corregir y juzgar en el buen sentido de la palabra a un líder o una persona que está ungida, nosotros debemos hacerlo. Tenemos ¿qué cosa? La obligación de hacerlo. Por ejemplo, en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 2 al 3, dice, primera de Pedro 5, 2 al 3, dice, apacentad la grey que Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. O sea, aquí se está riendo Pedro que hay gente que son ungidos. ¿Y qué le dice? Cuiden de ella, no por la fuerza, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Por eso esto se usa muchas veces fuera de contexto. Ayer mismo, de los que yo tengo el email de ustedes, le pasé un email y lo puso en Facebook. No sé si tuvieron un comentario que yo hice, que están atacando al arzobispo de Atlanta porque mandó construir una casa de $2 millones. Y está en todas las noticias. De Yahoo no sale de primera página. Y yo hice una reflexión que se la mandé a uno por email, la puse en Facebook, la pueden buscar en Facebook bajo mi nombre. Y yo decía la gran hipocresía. En vez de la gran apostasía, puse la gran hipocresía. Y yo decía, yo no estoy exonerando de responsabilidad al arzobispo de Atlanta. Él no debió de gastar esa cantidad en una casa donde va a vivir. Pero dije, hay que ver varios criterios. Primero, esa casa no es del arzobispo. ¿Esa casa de quién es? De la arquidiócesis. Cuando el arzobispo se muera, esa casa la puede coger su sobrino y sus tías. No, ¿a dónde pasa? A la arquidiócesis. No es, eso queda como propiedad de la arquidiócesis, o sea, no es del personal. Segunda, cuando él se le llamó la atención y es ungido, cuando la gente de su diócesis le dijo, no puedes construirte una casa de $2 millones, ¿qué hizo el arzobispo? Pidió perdón y puso la casa a la venta. Es una persona que acepta una
corrección y pone acción a lo que hizo. Inmediatamente la casa fue puesta en venta. Entonces yo ponía atrás de esto porque decía la gran hipocresía, puse una lista, empecé a buscar hasta que me cansé porque me dolían los ojos y ya paré. Puse como de 15 o 16 pastores de aquí de Estados Unidos, porque la lista es gigantesca, y entre los que me acuerdo, mi amigo Joel Osteen vive en una casa de 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Benny Hinn vive en una mansión de 12 millones de dólares. Kenneth Copeland vive en una casa de 9 millones de dólares que tiene al lado un aeropuerto particular para su jet. Esta señora, los Crouch de TVN, de la estación esta cristiana, la rubia de las pelucas, tiene varias mansiones, no una. Una de ellas, que la que se conoce, valorada en 2 millones de dólares, y tiene una casa móvil para sus perritos valuado en $100,000. Así yo puse una lista. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué la gran hipocresía? ¿Por qué Yahoo, la noticia, no habla de esto? ¿Por qué estas mansiones no son de las iglesias de ellos? ¿Esas mansiones están puestas bajo qué nombre? Las de ellos. Y cuando se mueran, ¿dónde se queda? En la familia. ¿Y por qué Yahoo y por qué la prensa no habla de eso? El arzobispo de Atlanta vendió las casas. Ellos han intentado venderlas, ni por asomo. Es más, puso un pastorcito aquí de North Carolina, jovencito, que es pastor unos cuantos años, ha construido una casa de 1.9 millones de dólares. Y cuando le preguntaron, dijo que era un regalo de Dios. Y dije, Señor, él está caño conmigo. Porque yo malamente no logro pagar el apartamento que me queda todavía por pagar de un solo cuarto. Pero lo que estoy diciendo, la gran hipocresía de la prensa. El arzobispo se equivocó. Nadie pone en juicio eso. Pero es un ungido. Pero le llamaron la atención y ¿qué hizo? Corrigió, tal como hizo David. Yo admiro ese hombre. Me equivoqué, vendo la casa. Estos otros personajes con casas muchísimo más caras, con aeropuertos privados. Nadie les dice que venda las casas, nadie les dice que por qué viven en esas mansiones. Silencio absoluto. Ustedes ven la gran hipocresía de los medios de comunicación. Pero sinceramente me vino a la mente esto porque el arzobispo de Atlanta es un ungido físicamente cuando cayó la unción en su cabeza. Sin embargo, aceptó la corrección y muy bien por la gente de su diócesis que lo pusieron bajo corrección. Y muy bien que él supo aceptar la corrección. Ahora hablando esto de juzgar, porque también entendemos mal la palabra juzgar, qué cosa es juicio. Vamos a ver los textos principales que se usan más en el sentido de no juzgar. Uno de ellos está en Mateo 7.1. Mateo 7.1 dice, es el más conocido, no juzguéis para no ser juzgados. Lucas 6.37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Antes de continuar, tenemos que hacer hincapié en la forma de usar unas herramientas que nos provee la Biblia a través de una ciencia de la Biblia que se llama hermenéutica. Hermenéutica no es una señora que vive aquí en Hialeah. Hermenéutica es una ciencia que estudia la Biblia, interpreta la Biblia y después la aplica para uno. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí con todo lo que hemos hecho desde Génesis hasta ahora? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hermenéutica. Hermeneuticando. Yo no les he dado una clase de historia, porque ¿qué les sirve a ustedes una clase de historia? Para aprender pasado. Yo estoy dándole a ustedes hermenéutica. Estudiamos la historia y ¿qué hacemos? La aplicamos a nuestra vida. Eso yo creo que es lo que la iglesia necesita hoy. Por eso tenemos que ver todas estas frases dentro de su contexto. Porque fíjense, no existe un verso que le gane a otro verso. O sea, no hay un versículo que yo ponga un versículo y me diga, no, este versículo está mejor que el tuyo. Eso me pasó una vez con un muchacho protestante que me decía, bueno, poner más versículos en favor. Digo, mira, hermano, esto no es un enfrentamiento de versículos. Todo lo que dice la Biblia
está escrito y hay que interpretarlo como tal. O sea, aquí no, porque tú tienes 3 versículos, yo tengo uno. Por eso es una práctica infantil. Eso de tú me pones un versículo y yo te pongo otro enfrentándolo al que tú me pusiste. Y ahí que sale ganando es Satanás. Los versículos bíblicos hay que verlo dentro del contexto en que se está diciendo. Tú coges un versículo bíblico y lo sacas del contexto y puedes hacer algo que no tiene nada que ver con lo que la Biblia está diciendo. Porque el versículo hay que verlo dentro del mismo contexto y preguntarse a quién está dirigido esto que se está diciendo, qué les quiso decir, de qué tema está hablando. Entonces, ver todo eso, tú lo pones en el contexto. Lo condenable de cuando el Señor de no juzgar para no ser juzgado. Lo condenable es la motivación del juicio. No emitir juicio. O sea, ¿qué cosa es lo grave ahí? La motivación incorrecta que te lleva a ti a emitir un juicio. Estos pasajes que leímos prohíben la hipocresía y el espíritu de condenación. Y la hipocresía y el espíritu de condenación, ¿ustedes saben de qué viene? De una autojustificación. Muchas veces cuando hacemos juicios sobre esta persona, ¿tú sabes lo que estamos haciendo? Nos estamos ¿qué cosa? Justificando. O sea que no es el juicio por el juicio, es ¿qué cosa? La motivación que promueve el juicio que tú haces. El pasaje que dice Jesús, lo voy a repetir, lo que Jesús está prohibiendo en el juicio es la hipocresía. Yo condeno eso porque tú eres malísimo y lo estás haciendo, pero a lo mejor eso mismo lo estoy haciendo yo. Y en mí no lo veo como algo malo. Por eso dice Jesús, cuando tú pones en juicio a alguien, tú te estás poniendo en juicio. ¿Por qué? Porque si yo digo, fulanito de tal, se pasa mucho tiempo en el internet y no se ocupa de su familia. Estoy emitiendo un juicio. Ahora, mi motivación, es un ejemplo, mi motivación puede ser que yo estoy preocupado porque esa persona realmente no se ocupa de su familia y estoy haciendo una evaluación ¿para qué? Para decirle, hermano, creo que te debes ocupar más de la familia. Ahora, yo puedo emitir ese juicio y yo meterme la vida entera metido en el internet y no ocuparme de la mía. Pero lo hago para degradar a la otra persona. ¿Está entendiendo lo que yo le digo? Cuando tú dices, esa persona se mete mucho tiempo en el internet y no se ocupa de su familia, está diciendo que lo que él está haciendo está mal. Si yo lo hago, estoy cometiendo con conciencia algo que yo dije que estaba mal. Y el juicio que yo hice cae sobre mí. ¿Ustedes entienden? Que no es que yo emito un criterio y ese criterio cae sobre mí. Hay que ver qué cosa. La motivación. No buscar hipocresía, no buscar espíritu de condenación, condenar por condenar, no buscar autojustificación. Pero este versículo no condena el discernimiento verdadero, sino no hiciera falta el discernimiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué sirve el discernimiento del Espíritu Santo? Cuando dice, fulano está haciendo algo errado, se lo tengo que decir. Además, son los mismos contextos que dice inmediatamente Lucas, los que nos muestran, hablamos que no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Lucas 6, 37. ¿Pero qué dice Lucas 6, 43? En el mismo capítulo. Al árbol se conoce por su fruto. Entonces, para encontrar un fruto y saber si un fruto es bueno o es malo, tú tienes que emitir un juicio. Si tú no emites un juicio, entonces ¿cómo tú sabes que el árbol es bueno o es malo? Si yo no digo ahora lo del arzobispo de Atlanta y lo de esos pastores, estoy emitiendo un juicio, pero ¿qué me lleva a mí? ¿Criticar a esa gente? No, Dios le dio las casas, que Dios se los dio, San Pedro se los bendiga y que la disfruten. Estoy emitiendo un juicio de la hipocresía, de los que denuncian una cosa y se callan para otra. ¿Ustedes entienden? Lo dice San Lucas, el Señor lo dice San Lucas, por el árbol, por su fruto, se conoce. Y los frutos son cosas visibles. Y tú para saber que un árbol tiene fruto, tienes que mirar
Los frutos. Si tú no miras los frutos, si tú miras y no hay frutos, sabes que no hay frutos. También se acuerda que dijimos de Mateo 7.1, no juzguéis para no ser juzgados. En Mateo 7.15, en el mismo capítulo, dice, distinguir a los falsos profetas. El Señor está diciendo, distinga, y para tú distinguir a un falso profeta, ¿qué tienes que emitir? Un juicio. Ese tipo mintió, ese tipo lo que dijo no se cumplió, ese tipo lo que quiere es asustar a la gente, ese tipo se está promoviendo él mismo para hacerse famoso. Miren lo que dice Juan 7.24. Juan 7.24 dice, no juzguéis según las apariencias, juzgad con un justo juicio. Ahí está la clave de todo. En Juan 7.24. Juan nos da la clave. No juzguen ¿por qué? Por apariencia. Juzguen con un justo juicio. Nosotros, eso es lo que dice Juan. No juzgues a la ligera. Es lo que dice el Señor. No juzgues a la ligera. Yo lo he hecho muchas veces en la historia y cada rato me pasa que yo emito un juicio. No un juicio público, un juicio interno. Y después me doy cuenta que el juicio interno que yo emití fue un verdadero desastre. ¿Eso es un pecado también? ¿Emitirlo por dentro de uno? No, entonces estarías un bobo, no pudieras pensar. Entonces tuvieras la mente en blanco el día entero. Si yo emito ese juicio, si yo emito ese juicio según las apariencias y lo emito en voz alta para que otro lo oiga, si estoy pecando. Una persona prudente, porque todo el mundo emite juicio, una persona prudente, cuando ve unas apariencias, antes de emitir un juicio, tiene que saber si es justo o no es justo. Aunque tú lo digas, lo vi con mis propios ojos. Yo lo he hecho este cuento otras veces, pero como me recuerdo que muchos de ustedes no venían en esa época, muchos de ustedes tampoco estarán viniendo de aquí a unos meses, así que lo puedo hacer cada cierto tiempo, pero es el que más, el juicio que más a mí me ha conmovido fue uno interno que yo emití una vez en San Hugh. Yo daba, cuando estábamos en la parroquia de San Hugo, yo daba las clases de bautismo. Y yo aprovechaba, le daba las clases de bautismo antes del grupo, a las 6:30, para no tener que ir 2 días a la iglesia por la noche tan lejos. Entonces, en la clase de bautismo a las 6:30, primeros martes de mes, y después grupo. Y de verdad que siempre a la clase de bautismo va mucha gente que va obligada. Y mucha gente que tú no te imaginas las caras que tú les miras cuando esa gente está al frente tuyo. Son caras que meten miedo. Son caras asesinas. Como te mira. Y yo se lo decía con un chiste al principio para relajar un poco a la gente, pero todo el tiempo que yo estuve hablando estaba esta muchacha que me miraba con una cara terrible. Y yo dentro de mí pensando, pero mira, esta mujer está diciendo que este tonto, diciendo esta cantidad de tontería, que cómo es posible que me hagan perder la noche, está diciendo que lo que yo digo son estupideces, seguro que me está. Y yo, cada vez que miraba a la mujer tenía una cara todavía más terrible. Y me miraba fijo, yo no quiero decir cuántas cosas menos mal que no emití juicio. Cuando se acabó las clases de bautismo, que estaban preparando la charla, todo el mundo se fue, y yo vi que ella volvía para atrás con la misma cara, y yo dije, ay Dios mío, me viene a dar un escándalo. Ahora me va a decir que esto, que cómo lo hacen perder, que la iglesia, que... Y cuando la mujer me dijo, tengo que hablar contigo, y yo dije, bueno, sí, ven para aquí. Yo dije, déjame llamarlo un poco lejos para que no dé el escándalo. Me dijo, cuando tú estabas hablando, yo no hacía más que pensar. Y yo le dije, ¿qué hermana? Dice que si yo y mi esposo hubiéramos oído eso que tú dijiste ahora, se hubiera evitado el fin de mi familia. Dice, ¿qué pasó? Dice, mi esposo cogió SIDA, se murió de SIDA, mi niño mayor se murió de SIDA, yo tengo SIDA y el niño que voy a bautizar tiene SIDA. Si yo hubiera oído, y yo estaba diciendo, si alguien me hubiera dicho todo lo que esta señora ha dicho, nuestra vida hubiera sido totalmente diferente. Y yo dije, Señor, perdóname por emitir juicio basado en qué? En las apariencias. Por eso no vale decir, lo vi con mis propios ojos, porque tú lo puedes ver con tus propios ojos y estar haciendo un juicio injusto. Por eso es Juan 7:24. No juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Primera de Corintios 6, de 2 al 3. Dice, ¿no saben que los santos van a juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. San Pablo habla de un juicio que vamos a tener los cristianos sobre el mundo. Pero el juicio de nosotros contra el mundo va a ser nuestra vida en contraposición a la vida de ellos, la vida de santidad contra la vida de pecado. Primera de Corintios 14, 29, dice San Pablo, hablando de las reuniones de oración carismática que tenían en Corintios. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás que juzguen. ¿Qué está diciendo San Pablo? Cuando 2 o 3 profetas hablen, que los otros hagan juicio de lo que está diciendo. ¿Es bobería, es gana de llamar la atención o es palabra de Dios? Es palabra de Dios. Uno de los más hermosos capítulo hablando de juicio es Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1, donde dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice San Juan, juzguen todo lo que se les diga, porque pueden estar hablando, ¿quién? Un falso profeta. No hay ningún paralelo en la Biblia que puede decir que un sacerdote, que un obispo, que un pastor, que uno que dirige un grupo, no puede ser tocado porque sea ungido. Lo que hay que omitir, ¿qué cosa es? Un falso juicio. Un falso juicio. Por eso, antes de emitir un juicio a cualquier ungido, tenemos que pensarlo muy bien. Eso es en cuanto a este versículo de no tocar al ungido, que mucha gente lo interpreta en no emitir, ¿qué cosa? Juicio. Ahora vamos a verlo en estos 20 minutos que nos quedan de otra forma. Existen grupos también de ungidos, los cuales son llamados por Dios, como profeta Jeremías desde su nacimiento, que se puede aceptar o rechazar ese llamado al cual pertenecemos todos nosotros. Dios, antes de escoger un pueblo, llamó a Abraham y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en heredad esta tierra. Pero Abraham tuvo que aceptarlo o rechazarlo. Abraham no era judío de nacimiento, Abraham era caldeo de una tribu pagana. Pero la justicia de Abraham hizo que Dios lo mirara con buenos ojos. ¿Qué cosa es la justicia en este caso de Abraham? Que él sabía hacer juicio, ¿qué cosa? Efectivo y justo. Nunca hizo juicios injustos. Vemos cómo en toda la escritura, que Moisés, todo este tiempo que Moisés caminó por el Sinaí, cómo el Señor ha llamado a tantas personas en su palabra de Dios y los ha hecho, ¿qué cosa? Ungido. Nosotros primeramente somos, todos los que pertenecemos a la iglesia católica somos ungidos, porque cuando nos bautizaron, nos ungieron con el óleo de la unción. A todos ustedes, uno de los pasos más hermosos del bautismo es cuando el sacerdote unge a la persona que se bautiza. O sea que todos nosotros somos, ¿qué cosa? Ungidos. ¿Y qué cosa es ser ungido? Recuérdense en el contexto bíblico. Ungido es, primero que nada, este tipo de unción es una unción física, una unción que se ve. ¿Cuál es el signo de la unción en Israel? El aceite. El aceite que el sumo sacerdote preparaba, y cuando el sumo sacerdote, alguien que tenía autoridad, echaba el aceite, ¿dónde caía el aceite? ¿Cómo quedaba? Ungido. Entonces, ¿qué cosa quiere decir ungido? Ungido quiere decir propiedad de Dios. Propiedad de Dios. Cuando la unción caía sobre el altar en Israel, el altar se convertía en propiedad de Dios. Ya nadie podía usar eso para ninguna otra cosa. Porque cuando la unción caía sobre los sacerdotes, los hacía consagrados a Dios. Cuando caía sobre los reyes, los hacía consagrados a Dios. Esa unción que hacía Israel, que era un aceite preparado, sigue cayendo en nosotros el día de nuestro bautismo. Ese aceite que se llama crisma,
se llama el crisma. Ese crisma que se usa solamente en los sacramentos, no se usa para nada más que en los sacramentos, ese crisma lo prepara nuestro sumo sacerdote en la diócesis, que es el obispo. La prepara el obispo, usualmente debe ser el jueves santo por la mañana. En nuestra civilización moderna, aquí en Miami creo que se hacen martes santos por la mañana, la misa crismal. Es una misa que todo el mundo deberíamos ir una vez en la vida. Es una de las misas más hermosas de toda la iglesia. Cuando el obispo en el ofertorio se pone un delantal y prepara el crisma, igual que lo preparaban los sumos sacerdotes de Israel, con la mirra, con el aceite, con los ungüentos, con las especies, con todo lo que se hacía el sumo sacerdote de Israel. Y después que él prepara, en una garrafón así de plata, prepara el crisma, invoca el Espíritu Santo y que ese crisma se convierte en signo de unción y tiene la virtud y la gracia del Espíritu Santo. Y después todos los sacerdotes que tienen que estar en la misa crismal, se les reparte a todos los sacerdotes y ellos llevan para su parroquia el crisma, que gracias a Dios se está volviendo a hacer de nuevo como debe ser, que debe ser puesto en un lugar visible de la iglesia. Los tres crismas, porque se ungen tres tipos de crisma. El crisma de la unción de los bautizados, el crisma de la unción de los enfermos y el crisma de la confirmación. O sea, cuando ese crisma, que no es un aceite cualquiera, el aceite que usamos nosotros aquí es aceite de cocinar, es cualquier aceite. El aceite que usamos nosotros cuando oramos por la persona es un signo como el agua bendita, de que yo estoy orando por la persona. No tiene ningún tipo de poder. El aceite que usa el sacerdote de los sacramentos es crisma consagrado y sí ministra la gracia en los sacramentos. ¿Ustedes entienden la diferencia? Esto es un aceite cualquiera. Como el agua del bautismo no es el agua bendita. El agua del bautismo es un agua consagrada. El agua bendita es un agua bendita que está en la puerta y todo el mundo la toca. Tal como todo el mundo toca el agua bendita en la pila, pero no es el agua del bautismo. Uno puede usar el aceite como unción, sabiendo bien que ese no imparte gracia ni sacramento, que es un simple signo. Pero hablando de esto, cuando nosotros nos bautizaron, nosotros nos cae sobre nosotros el crisma. La vez que cae el crisma sobre nosotros, ¿en qué nos convertimos? En ungido. En propiedad de Dios, en ungido. Por eso, está la confusión. Hoy en día la palabra cristiano se usa como seguidor de Cristo. Pero originalmente la palabra cristiano no quiere decir seguidor de Cristo. La palabra cristiano quiere decir ungido. Porque Cristo quiere decir el ungido, que viene de crisma. Por eso, cuando tú dices, soy cristiano, no solo etimológicamente, modernamente quiere decir seguidor de Jesucristo, pero la palabra intrínseca es que yo he sido un ungido, con la misma unción que recibió Cristo. Que en el bautismo me han ungido sacerdote, profeta y rey. Ahora, desde que el crisma cae sobre nosotros, nos convertimos en propiedad de Dios. Por eso que la iglesia respeta tanto la vida desde que se engendra hasta que se acaba. Porque nadie puede terminar la vida de una persona, porque la vida de esa persona es propiedad de Dios. Y nadie puede matar a su comienzo, porque esa vida es propiedad de Dios. Por eso que la iglesia respeta extremadamente la vida. Ahora esa es la unción visible que todos nosotros tenemos, los bautizados y los confirmados también tenemos. Ahora hay otra unción, que esta unción es espiritual. Y por ser espiritual no se ve. Y aquí viene, la cosa está un poquito difícil y crean que no, hay que juzgar esta unción. En la unción del bautismo, en la unción de la confirmación, en la unción de la ordenación sacerdotal y episcopal, no hay que juzgar nada, porque la unción se ve. Sea un sinvergüenza, o sea que sea, cuando la unción cae, lo convierte en ungido y propiedad de Dios. Y hasta si es un sinvergüenza, ya tendrá que responder a Dios. Es una unción, pero es visible. Se ve el aceite caer sobre la cabeza del que se ordena sacerdote, se ve el aceite caer sobre la cabeza del obispo, se ve el aceite ponerse sobre la frente del niño, del confirmado. Ahora, esta otra unción es espiritual y no se ve. Esta unción es un derramamiento puntual
del Espíritu Santo que te capacita para una obra en la iglesia. O el Espíritu Santo te capacita con sus dones o con sus carismas. Es una unción que puntual, que viene sobre ti espiritualmente, por lo tanto no se ve. Entonces, para juzgar si hay unción o no, hay que juzgarla por sus frutos. Como dice el Señor, por sus frutos. Tengo la unción del Espíritu Santo y no das frutos del Espíritu Santo, tú no eres un falso ungido. Y ahí es donde viene el problema. Muchas personas creen que convertirse en ungidos es hablar lengua, tener sueños, tener visiones, y es la confirmación de que el Espíritu Santo está con esa persona. Pero no es eso así, porque yo puedo estar haciendo sonidos con la boca y no ser don de lengua lo que yo tengo. Puedo estar hablando tontería y no ser don de lengua lo que yo tengo. Por eso esta unción espiritual es un poco difícil. Y es una unción que tenemos que tener en cuenta una cosa. Las unciones que te consagran a Dios son una unción de una sola vez. Tú en el bautismo te haces cristiano y hasta en el infierno vas a seguir marcado por la unción de tu bautismo. El bautismo, el sacramento del orden te hace sacerdote, y aunque se case, aunque deje la iglesia, aunque se vuelva ateo y se vaya al infierno, en el infierno esa persona va a seguir siendo sacerdote. ¿Usted me entiende? La unción física cae sobre ti una vez y no se borra. Indeleble. Ni se ve ni se borra. Ahora, la unción espiritual, dije que era una unción que puntual, que cae sobre ti hoy y mañana vuelve a caer, y de aquí a 3 años vuelve a caer, y en 3 veces, en un día, el Señor te puede dar esa unción espiritual. Porque esa unción espiritual te va a estar capacitando para hacer algo. Con los dones, con los carismas. Un ejemplo que me viene a la mente, cuando pasa algo grave en tu vida y tú tienes una fortaleza tremenda y tú dices, si me dicen esto a mí hace 4 años que yo iba a reaccionar así en este momento, yo no lo hubiera creído. A mí me ha pasado eso. ¿Tú sabes qué te pasó en ese momento? Tuviste una unción con el don de fe. Y el don de fe se te abandona y tú puedes pedir que oren por ti para que recibas otra unción del don de fe. Puede ser del don de discernimiento. Esta unción la puedes recibir porque alguien ora por ti, porque la comunidad ora por ti, porque se invoca al Espíritu Santo. La puedes recibir solo, en el momento, porque el Señor determina que tú la necesitas. Es una unción puntual. De que dure o no dure, se pone esa pregunta, Lucía, que dure o no dure depende de ti. Si tú recibes una unción y la cultivas, la unción se queda. Si tú recibes una unción y la abandonas, la unción se va. ¿Puedes recuperarla? Claro que sí. Tienen que volver a orar por ti, tienes que volver, porque no es una unción que viene sobre un sinvergüenza y lo unge. Esa unción viene sobre el Espíritu Santo cuando tú eres templo del Espíritu Santo. Y lo dice San Pablo, no ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu que son de Dios. Ese es el advenimiento del Espíritu Santo. Esa unción que tú recibes del Espíritu Santo viene cuando tú eres capaz de arrepentirte y entregar de nuevo tu vida a Dios. Cuando tú empiezas a dejar cosas de tu vida que no agradan a Dios. Pasos fundamentales para poder convertirnos en ungidos de Dios. ¿Cuál ustedes creen que es el primero? El primer paso para ser un ungido de Dios. Bautizarse. Si tú no estás bautizado, tú no puedes ser un ungido de Dios. Esa es la primera de las unciones. Tú no puedes recibir unción de Dios si tú no eres cristiano. Entonces, ¿cuál es el primer paso para ser un ungido? Bautizarse. Oh, yes. Ese es el gran peligro que hay con una persona que no bautiza a los hijos.
¿Tú ves todo ese escándalo que hay porque bautizaron a los hijos de unas lesbianas en Argentina? Yo estoy mal con eso porque yo creo que utilizaron el bautismo, como todo lo que hacen ellos, para hacer propaganda. Yo no creo que tú que llame a la señora de presidenta de la Argentina, ella bautiza a sus hijos. El obispo dijo, con razón, que estas dos mujeres pidieron el bautismo de la niña. Nadie puede negar el bautismo a ningún ser humano, sea hijo de quien sea. Ese es el principio de la iglesia. Ese es el principio de la iglesia. Si la madre, que es la iglesia, reconoce, la iglesia no reconoce que es hija de dos mujeres, la iglesia reconoce que es hija de la madre biológica. Y esa madre biológica pidió el bautismo. Y la iglesia tiene, porque si tú no puedes condenar a esa niña que es inocente a no ser ungida ni ser cristiana. El problema fue que o el sacerdote fue tonto, que se dejaron manipular, llenaron aquello de prensa, se pegaron un beso en la iglesia, que eso es un escándalo. Ahí tú ves la maldad y la suciedad de esta gente que aprovechan toda ocasión que la gente le brinda generosamente para una agenda política. Pero por eso el primer caso, como decía él, y por eso que este caso es bautizarse. Ahora, el segundo, esto si nadie se lo imagina, segundo paso para ser un ungido, y es el que a nadie le gusta, hay que humillarse. Hay que ser humilde. Humillarse no es que te dejes bofetada ni que te digan limpia y te pongas a limpiar abusivamente, porque cuando a Cristo le dieron una bofetada, Cristo se cayó la boca. Cristo dijo, si hablé mal, dímelo, y si bien, ¿por qué tú me pegas? Humillarse no tiene que ver con eso. Humillarse quiere decir humilde. No creerte que eres el ala del Espíritu Santo o eres el don bajado del cielo. Darte cuenta de tus propios defectos, reconocer quién tú eres, con lo que tú vales y cómo tú eres por dentro. Y cuando tú te reconoces quién tú eres, vivir de acuerdo a eso. Bautizarse y después, ningún soberbio recibe la unción del Espíritu Santo. Solamente una persona humilde, como María, como David, recibe la unción del Espíritu Santo. La unción cayó sobre Saúl y fue de maldición, no de bendición. Estamos hablando de la antigua alianza. Tiene que tener un espíritu, como decía nuestra patrona, que el cielo está lleno de todos los pecados, menos de soberbia. Y el infierno está lleno de toda virtud, menos humildad. Que decía la santa, nadie que es humilde va al infierno. Una persona humilde no puede entrar al infierno aunque tenga otros pecados. Y nadie que es soberbio puede entrar al cielo aunque tenga millones de otras virtudes. Y hemos dicho aquí, sí, lo único que desalma a Dios es la humildad. Es la humildad. Eso deja a Dios sin armas. Cuando tú te humillas, Dios pierde toda ira, es la única cosa que puede dejar a Dios totalmente desarmado. O sea que para que tengan unción sobre ti, puede venir o puede no venir, pero ¿cuáles son los pasos que debe tener? Primero, segundo, ahora el que se humilla se arrepiente. Tercero es arrepentirse. Porque cuando tú te humillas, reconoces que tú no eres perfecto y que tú tienes fallo. Entonces, cuando reconoces tu fallo, ¿qué haces? Te arrepientes. Y confiesas tus pecados. Eso vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene el tema, como es martes santo, va a ser los frutos de la redención, que es el perdón de los pecados. Vamos a hablar, otra vez hemos hablado de la cena pascual, este año vamos a hablar del fruto de la cruz, que es el perdón de los pecados. O sea que bautizarse, ¿qué cosa? Humillarse, arrepentirse. ¿Cuál es el otro paso? Ser persona de sacramento. Personas de sacramentos, de los sacramentos que siempre podemos recibir, sobre todo los sacramentos que dan más gracia, que es la confesión y la comunión. Porque mientras más confiesas y más comulgas, más gracia tiene. Si más gracia tiene, más te conviertes en templo del Espíritu Santo. Si más templo del Espíritu Santo, la unción viene donde mora el Espíritu. ¿Cuál es el quinto paso para convertirte en un ungido? La oración. Al orar. Nadie puede tener la unción de Dios si no habla con Dios. Eso, si no hablas con Dios en comunicación, no hay unción. Otra de los pasos para ser ungido, conocer las Escrituras. Pero no aquí, sino aquí. Porque la Escritura aquí no sirve absolutamente
de nada. La Escritura es aquí. Entonces todo esto, el bautizarte, el humillarte, el arrepentirte, el recibir las gracias en los sacramentos, el orar, el leer las Escrituras, ¿tú sabes qué te lleva? Conversión. No, pues ya estás convertido cuando te humillaste. Te lleva a la santidad. Ese es el séptimo paso. Eso es el último. Te lleva a la santidad. La santidad que no es lucir diferente, tener grandes visiones, la santidad que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, lográndolo unas veces, otras veces no. Cuando tienes todas estas características, ya tú puedes, no tienes, porque hay personas que tienen estas características y no son ungidos. Pero sin estas, puede ser que tú tengas todas estas características y no seas ungido. Ahora, si tú eres ungido, no hay posibilidad que tú carezcas de unas de estas características. Por eso tú ves a esa gente que yo voy predicando con una prepotencia infinita, tú te das cuenta, ese no es ungido, ese está o ganándose la vida, como están haciendo toda esta gente con mansiones de 10 y 6 millones de dólares, o poniendo una agenda, o a lo mejor a esa persona no le interesa el dinero, lo que le interesa es su autogloria, su vanagloria, su ego. Por eso, puede ser que tú tengas estas cosas, y si no te da unción, tú tienes todas estas cosas y eres una persona santa, eso nadie te lo quita. Ahora, si te falta una de estas, la unción no viene sobre ti. Por eso cuando me preguntan, ay, ¿por qué fulanito que quiere orar? Que digo, tiene vida de oración, tiene vida de sacramento, es una persona humilde. No las tiene, esa persona no ora en mi grupo ni tiene ningún tipo de actividad. Cuando tú vives estas cosas, en momentos de tu vida pueden venir función del Espíritu Santo para ayudarte en la fe, para ayudarte en discernimiento, para ayudarte en tantas cosas. ¿De quién viene el Espíritu? ¿De quién viene esta unción? De Dios. Y la da como a Él le da su realísima gana. Ahora recuérdense, estos pasos te ayudan a ser ungido, pero si te falta un paso, evidentemente no eres un ungido, por muy bien que hable, porque ores por las personas, lo que sea. Ser ungido es nacer de este Espíritu Santo, nacer del Espíritu Santo. En nuestro bautismo seguimos siendo toda la vida. Dice Juan 3:5, los hombres que no son ungidos no podrán entrar en el reino venidero de Dios. Ahora tengan cuidado, porque Mateo 24 nos dice, existen falsos ungidos que hacen falsos milagros y que enseñan errores con el fin de extraviar aún a los elegidos. Mateo 24 nos alerta que van a haber falsos ungidos. Por eso vuelvo a decir, el árbol se conoce por su fruto. Cuando alguien ve, fulanito es un ungido, estamos hablando de la unción espiritual, la unción que no se ve. Cuando, ay, fulano con unción tiene, primero mira qué cosa, su fruto. Mira los frutos que da. San Cirilo de Jerusalén, en su catequesis número 21, decía, bautizados en Cristo y revestidos de Cristo, habéis sido hechos semejantes al Hijo de Dios, porque Dios nos predestinó para la adopción, nos hizo conforme al cuerpo glorioso de Cristo, hechos por tanto partícipes de Cristo, que significa ungidos. Con toda razón os llaman ungidos, y Dios mismo dijo de ustedes, no toquéis a mí ungido. O sea que lo que aplicamos para los pastores se aplican eso mismo, tenemos que aplicárnoslos uno a otro. Si tú puedes hacer un juicio contra un sacerdote, sí lo puedes hacer. Pero ten mucho cuidado que tu juicio sea justo. Cuando me dicen el Padre Rayo, digo, tú estás seguro que eso que tú estás diciendo es cierto, lo has comprobado 20 veces que es cierto. Si tú lo has comprobado y lo crees que es cierto, ve a él con caridad y haz como Natán a David. No te es lícito hacer tal cosa. Pero ahí no estás haciendo juicio derogatorio, ni estás haciendo juicio condenatorio. Están haciendo un juicio basado en ¿qué? En la verdad. Porque si nadie le llama la atención a los ungidos de Dios,
Si nadie le llama la atención a David de lo que hizo con Urías, David se hubiera condenado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no utilizar estos versículos, sobre todo con los ungidos visibles, pero también con los ungidos espirituales. Así que eso es lo que tenemos que hablar de esta parte del libro de Samuel. El martes que viene vamos a hablar de los frutos de la...